Bueno, pues hoy martes, como lo hacemos cada semana, se va a informar sobre la situación de salud, el pulso de la salud. Vamos a iniciar con la intervención del doctor Jorge Alcocer. Posteriormente, el doctor Hugo López-Gatell nos va a informar de cómo está la pandemia. Luego, Rosa Isela Rodríguez sobre el plan de vacunación en la frontera norte. Marcelo Ebrard sobre el abasto de vacunas. Y el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa, sobre la logística y la distribución de las vacunas. Básicamente esa es la agenda para el día de hoy. Comenzamos con el doctor. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Es un gusto estar aquí nuevamente. Para hoy consideramos importante el seguir informando sobre el tema de adquisición sectorial de medicamentos. Hace una semana lo hicimos, en especial en relación a los medicamentos oncológicos, y hoy les presentamos los grupos terapéuticos en su conjunto, que se integran por 22 diferentes tipos de medicamentos, soluciones y vacunas. En la primera imagen, por favor, les recuerdo que la demanda del sector salud incluyó 1.840 claves. Les informamos que se han adquirido 262.231.799 piezas de medicamentos. Esto representa una inversión de 76.969 millones de pesos y un ahorro de 18.919 millones de pesos. Se han entregado, recibidas y firmadas 30.7 millones de piezas. En la gráfica del lado derecho también se presenta la distribución, que ya la conocen, de los medicamentos comprados. Ahí se pueden ver en el pastel por grupos de tratamiento, recordando que los oncológicos, los antibióticos, los hematológicos y los cardiológicos son los de mayor demanda. En la siguiente imagen se presenta las órdenes de suministro de insumos, con lo cual se logra esto, todo esto médicos para cada una de las instituciones, como se puede ver en el lado izquierdo, y pueden en la primera columna ver que el 27 de julio se habían entregado 217.329.862 piezas, y hasta ayer se habían entregado 262.231.729, o sea que en una semana se han entregado o se están entregando 44.901.867 piezas. Finalmente, como ustedes pueden ver al final en el extremo derecho de la tabla, se muestra como fecha máxima de la siguiente entrega en el curso hasta el 27 de agosto, en que llegarán 16.505.000 piezas más. Como hemos señalado y la identificamos como la última milla, lo reitero, esta concluye cuando el proceso del almacén a la farmacia y de la farmacia a las manos de los pacientes, lo cual lo seguiremos vigilando en forma estrecha por diferentes razones para asegurar que llega lo que se envía y que lo que se requiere de manera meticulosa lo haremos para lograr que cada día se cuente en forma gratuita con los medicamentos que requiere la población. Muchas gracias. Secretarios, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Hemos vacunado ya a 48 millones de personas en México, poco más de 48 millones. Y es muy importante señalar y recalcar que la vacuna tiene un efecto protector muy importante en reducir, sobre todo, las formas más graves de la enfermedad COVID, aquellas situaciones que hacen que las personas necesiten hospitalizarse. Como habíamos dicho hace un par de semanas, 97% de las personas que hoy están hospitalizadas por COVID no se vacunaron. El 3% restante son personas que tienen alguna enfermedad que causa inmunodepresión importante y posiblemente eso está contribuyendo a que no tengan toda la efectividad de la vacuna. Pero reiteramos, es muy importante vacunarse. Sabemos que todavía hay una proporción de la población que está pendiente de ser vacunada en la medida en que vamos avanzando en el programa. Estamos avanzando rápidamente, ya tenemos 53% de la población adulta cubierta, pero es muy importante que con el entusiasmo con el que han acudido las personas de 30 a 39 años y de 18 a 29 quienes ya están vacunándose, también lo haga cualquier persona que no haya sido vacunada. Eso es lo que queremos enfatizar hoy. Para ilustrar, hoy voy a complementar con información adicional lo que he dicho en las recientes 3 semanas, que es esta demostración de la utilidad de las vacunas con base en los datos mexicanos. Obviamente, la demostración científica inició con los ensayos clínicos para cada una de las vacunas, pero ahora lo que vemos es el efecto positivo de reducción de la letalidad, de la mortalidad y de la hospitalización en tiempo real, en datos reales. Vamos a ver un par de imágenes, si es tan amable. Esta es semejante a lo que hemos comentado en ocasiones previas, y lo que vemos, me permite, presidente, me paso para allá para explicarlo directamente. Gracias. Lo que vemos aquí es el efecto de la vacunación en reducir la letalidad, Y aquí está el porcentaje de letalidad. Recuerden que letalidad es la proporción, el porcentaje de personas que teniendo COVID y sabiendo que tienen COVID fallecen por complicaciones del COVID en su mayoría. La gráfica empieza en la semana 50, es decir, 3 semanas antes del final de 2020. Por supuesto, los datos los hemos presentado múltiples veces desde el inicio de la epidemia, y lo que podemos ver es cómo en esos tiempos estábamos en un 27% de letalidad. Casi 3 de cada 10 personas fallecían sabiendo que tenían COVID. Después subió en la semana 6 de este año y
casi alcanzamos el 49% y después ha tenido fluctuaciones. Aquí inició la vacunación de población adulta mayor. Estamos hablando de la población de 60 y más años de edad. Aquí fue avanzando la vacunación y aquí en la semana 18 del año, 17 o 18, alcanzamos el 70% de cobertura de la población adulta mayor. Todavía llegamos posteriormente a más del 78%. Pero a partir de ahí empezó a declinar y se redujo, pasando de un 40 a un 10%. Esta es una reducción de 30 puntos porcentuales, pero es una reducción de 3/4 partes de la letalidad. La comparación es importante porque estas dos curvas son la de personas de 60 y más y las de 50 a 59, que han tenido un comportamiento paralelo, pero desde luego con una notoria menor letalidad en personas de 50 a 59. Pero ha sido paralelo. Y lo que empieza a hacer la diferencia en este punto es precisamente el alcanzar este umbral de inmunidad poblacional. En las personas de 50 a 59, esto se alcanzó posteriormente, lo iremos presentando conforme la serie de datos concluya al tener ya todas las personas de 50 a 59 vacunadas, pero como pueden ver en la semana 23 también hay una reducción. Visualmente no es tan notoria porque la estamos comparando con esta muy impresionante reducción, pero también es de 10% en la que se encontraba a 4% en la que se encuentra ahora. Entonces, en resumen, sumamente importante vacunarse. La vacunación reduce el impacto del COVID-19, reduce la mortalidad, reduce la hospitalización. Y la última diapositiva es solamente un anuncio en preparación para esta fase de la tercera oleada. Estamos en el proceso de reconversión hospitalaria. Hemos visto que en algunos casos, en entidades federativas que habían hecho reconversiones y adecuadamente, tal como señala el lineamiento, cuando tuvimos el descenso de la epidemia, reutilizaron las camas COVID para los otros propósitos, pero en este momento ya están en un proceso de reconversión. Y junto con la reconversión que está ampliando la capacidad hospitalaria, siempre por arriba de la necesidad, ayer publicamos la nueva guía de tratamiento COVID. Tiene una serie de lineamientos de consenso interinstitucional de todas las instituciones del sector salud, también con la validación de todas las secretarías estatales de salud en las 32 entidades federativas. Y esta guía incorpora lo más avanzado de la revisión de la literatura científica nacional e internacional sobre los tratamientos que pueden ser útiles para COVID-19. Esto es todo, presidente. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a presentar el informe de vacunación Frontera Norte. Adelante, por favor. En cumplimiento a la instrucción del presidente López Obrador, se coordinaron acciones interinstitucionales para vacunar a la población de 18 a 39 años en 45 municipios de la frontera norte del país. En resumen, fueron 6 estados, logrando una vacunación de 85.7% de la población objetivo en tan solo mes y medio. Adelante. Eso, en 45 días se vacunaron 2.602.635 personas, lo que equivale a un promedio de más de 57,000 personas vacunadas diariamente. Aquí está en cada una de las entidades. En Baja California se alcanzó el 91% de la población objetivo, en Sonora 75%, en Chihuahua 81%, en Coahuila 88%, en Nuevo León 93% y en Tamaulipas 82%. Adelante. En Baja California se vacunó durante 9 días un total de dosis 1.247.000, en promedio diario 138,000 vacunas diarias. Este fue el biológico Janssen, el que se aplicó, siendo Tijuana la población más poblada, más vacunada, con 644,460 personas. Adelante. En el caso de Sonora, se aplicaron 205,579 dosis, con un promedio diario de más de 22,000 personas. También aquí, el lugar en donde hubo más vacunados, digamos, personas que acudieron de manera entusiasta, fue en Nogales, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Agua Prieta, en fin, en todos los municipios fronterizos de Sonora. Adelante. En el caso de Chihuahua, en Ciudad Juárez, la segunda ciudad más vacunada, 440,515 personas, y se vacunaron todas los municipios fronterizos. En total de dosis fueron 456,801 dosis. Esta vacuna en Chihuahua ya fue la Pfizer y un promedio diario de más de 45,000 personas. Adelante. En el caso de Coahuila, ahí se aplicaron 125,231 primera dosis de Pfizer, en un promedio diario de 15,654, siendo Piedras Negras y Acuña las localidades con más vacunas. Adelante. En Nuevo León, solamente un municipio, Anáhuac, es el que colinda con Estados Unidos, y aquí el promedio fueron 2 días y se vacunaron 4,786 personas. Adelante. En Tamaulipas terminamos, presidente, con toda la vacunación de la frontera norte. Aquí se tuvo un total de dosis de 562,240. Se aplicaron este número en 5 días, del 27 al 31 de julio, de acuerdo a lo programado. Se vacunó Pfizer y evidentemente es Reynosa quien tiene el mayor número de vacunados, junto con Matamoros y Nuevo Laredo. Aquí agradecer mucho la participación de los jóvenes, que incluso fueron muy creativos y llegó a vacunarse pues varias personas que venían con disfraces jóvenes. Entonces vacunaron aquí hasta a Pikachu y a Iron Man, en fin, decirlo como dato curioso. Adelante. En resumen, 2,600,635 personas vacunadas en la frontera norte, 6 estados fronterizos, 45 municipios, 45 días. Vacunamos al 85.7% de la población objetivo, de 18 a 39 años, muchos jóvenes, y recorrimos cerca de 3,169 kilómetros de frontera para
aplicar las vacunas. Hay que decir que hubo un día muy exitoso de vacunación, el 22 de junio, en Baja California, que se aplicaron 230,634 dosis en un día y se aperturaron en toda la frontera 133 centros de vacunación. Adelante. Solamente nos queda agradecer la participación de todos en esta primera fase de la frontera norte, en especial a los compañeros de salud, del IMSS, del ISSSTE, de Bienestar, a los gobiernos estatales, a las secretarías de salud, a los gobiernos municipales, SEDENA, SEMAN, Guardia Nacional, el DIF, los enlaces correcaminos en los estados, los voluntarios de instituciones académicas, públicas, la iniciativa privada, en especial la INDEX y a sus empresas afiliadas, porque muchas maquiladoras también nos ayudaron con espacios para vacunar, y a los compañeros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezados por el compañero licenciado Iván Escalante. Adelante. Pero sobre todo, muchas gracias a los jóvenes por su entusiasta participación en toda la frontera. Adelante, adelante, adelante. ¿Qué sigue? Ahora solamente decir que por instrucciones del señor presidente, el domingo 15 de agosto a septiembre, a los primeros días de septiembre, estaríamos empezando en el estado de Sonora la segunda fase de la vacunación en la frontera norte. Esto es decir, vamos a poner la segunda dosis de la vacuna a partir del 15 de agosto, empezar por Sonora y terminar por Tamaulipas. Recordar que aquí están los municipios, ya está esto, 1,262,000 serían los que nos aplicaríamos, y están aquí las fechas en las que estaríamos en las diferentes entidades: el 15 de agosto en Sonora, el 25 de agosto en Chihuahua, el 9 de septiembre en Coahuila, en Nuevo León el 7 de septiembre y en Tamaulipas a partir del 14 de septiembre. Agradecer a todos y a todas su participación y pedirles síganse vacunando. En la vacuna está salvar la vida. Su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Muy breve, estamos aquí y estimamos fines de agosto rebasar los 100 millones de dosis en nuestro país, que es el plan que tenemos establecido. Esto significa qué cosa, porque hay tanta cifra, que bueno, hoy en día son menos de 10 países los que tienen más de 100 millones de dosis. Entonces, vamos a llegar ahí más o menos a fines de agosto. La siguiente es, terminamos ya nuestro convenio con Sinovac de China. Agradecer a esa empresa que cumplió en tiempo y forma, así como al gobierno de China, el apoyo con 19 vuelos entre el 20 de febrero y la fecha. Esos vuelos ya concluyeron la semana pasada. Muchas gracias. La siguiente, por favor. Y muy breve, los países a los cuales México ha apoyado o está apoyando con vacunas: Belice, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Paraguay y Jamaica. Es todo, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, informamos sobre la distribución de las vacunas Pfizer, AstraZeneca y CanSino. Entre arribos y existencias aquí en la Ciudad de México tenemos del 17, 24, 27, 28 y 31 de julio se estuvieron recibiendo vacunas. Se llevó a cabo la notificación en INCAN y en Birmex, de tal manera que se tuvieron listas para distribución 5.120.530 dosis. De estas dosis, por vía aérea fueron enviadas a 1.664.440 dosis y se hizo una ruta el día miércoles 28 de julio para llevar vacunas al estado de Tamaulipas. El día jueves se atendieron 11 estados con 4 rutas. Estas son la ruta 1, Nuevo León y Coahuila; la 2, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Sonora; la ruta 3, Michoacán y Colima; la ruta 4, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. El día de ayer, lunes, se cubrieron con 2 rutas 8 entidades. La ruta 1 cubrió Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California Sur; la ruta 2, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Todo realizado con aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. La distribución terrestre, un total de dosis de 3.456.090 dosis. El día jueves asistieron a Birmex 2 entidades, el Estado de México y Puebla, a recibir sus dosis. Se les dio la seguridad, al igual que todas las demás rutas terrestres, con personal del Ejército, de la Armada y de la Guardia Nacional. El día de este lunes también acudieron a Birmex 7 entidades a recoger sus vacunas: Estado de México, Morelos, Querétaro, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Y se llevaron, a partir de Birmex, se establecieron 4 rutas para cubrir 16 entidades federativas, 7 rutas. La ruta 1, Jalisco, Colima y Michoacán; la 2, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas; la 3, Durango, Nayarit, Sinaloa; la 4, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas; la 5, hacia Veracruz; la 6, hacia Oaxaca y Chiapas; y la 7, cubriendo Guerrero. Adelante, por favor. En resumen, los días miércoles, jueves de la semana pasada y este lunes de esta semana se hizo esta distribución de 5.120.530 dosis, 3.456.690 vía terrestre y 1.664.440 vía aérea. Se cubrieron 31 entidades federativas, se materializaron 55 rutas terrestres con el mismo número de escoltas de seguridad, 7 movimientos aéreos, 28 operaciones con casi 35 horas y media de vuelo, empleando 1.678 elementos, 165 vehículos y 7 aeronaves del Ejército, la Armada y Guardia Nacional. Es todo, señor presidente. Bueno, nada más un comentario, seguir llamando a la población a que
se vacune, sobre todo adultos mayores que hayan quedado pendientes, que lo estaban pensando, que se les pasó el tiempo. Todavía hay posibilidad para vacunarse. Es notorio, es demostrable de que la vacuna salva vidas, que tenemos ahora una nueva ola de contagios, pero afortunadamente no hay fallecimientos en la misma proporción de los contagios o de las hospitalizaciones. Es menos el número de personas que lamentablemente pierden la vida por la vacuna, de modo que hay que vacunarnos todos. Vamos a continuar nosotros con el plan de vacunación. Cada vez se están vacunando a más personas en todo el país y vamos a cumplir el compromiso de tener vacunados a todos los mexicanos mayores de 18 años para el mes de octubre. Tenemos ya los contratos, las vacunas necesarias compradas para aplicarlas a todos. Queremos que para el próximo invierno ya se tenga la vacunación de toda la población mayor de 18 años y no descartamos que en el caso de niños, de jóvenes con problemas de enfermedades que ameriten una protección especial, si los organismos de salud internacional lo aprueban, también sean vacunados en nuestro país. Eso es lo que podemos comentar. Bueno, empezamos. ¿Hay lista? No la tengo. Bueno, pero ahorita vemos. Soy Max Haldeven de Bloomberg. Buen día, presidente. ¿De dónde? De Bloomberg News. En Bloomberg la semana pasada publicamos una nota que mostró que en 2007 Pemex prometió ante Semanat proteger y cuidar el área en la que está construyendo la refinería de Dos Bocas. Y además prometió no construir nuevas obras ahí. La investigación está respaldada por documentos públicos del mismo Pemex, que según 4 abogados independientes que consultamos, están vigentes durante 20 años. Quiero saber si sabía usted que Pemex hizo este compromiso y está construyendo Dos Bocas en esa área que había prometido proteger. ¿Y qué le parece esto? Bueno, pues que estamos construyendo esta refinería que no se llevaba a cabo ninguna acción de este tipo desde hace más de 40 años y Bloomberg nunca dijo nada, porque Bloomberg, como todos los que defendían la política neoliberal, estaban de acuerdo en que México vendiera petróleo crudo y comprara gasolinas. Entonces ya cambió la política. Ahora lo que queremos es producir en México los combustibles que consumimos, no comprar la gasolina en el extranjero y dejar de vender petróleo crudo. Para lograr esto no necesitamos extraer mucho petróleo crudo. Bloomberg no vio de que hubo un tiempo en que se agotaron los yacimientos petroleros de México, sobre todo el campo Cantarell, porque lo intervinieron, le inyectaron nitrógeno para extraer más petróleo y se llegó a producir un promedio de 3.400.000 barriles diarios de petróleo. Ahora nosotros, esto lo comento porque según entiendo les preocupa el medio ambiente, ahora nosotros no vamos a producir más de 2 millones de barriles diarios, porque con eso es suficiente para abastecer el mercado interno y con esto se conserva este recurso no renovable y no hay contaminación y se cuida el medio ambiente. Entonces estamos actuando de manera consecuente. En el caso de la refinería de Dos Bocas, pues se inscribe en ese propósito de poder procesar nuestra materia prima en el país y se cuidan todos los estándares de protección al medio ambiente. Incluso hay un plan en la misma refinería para cuidar la flora, la fauna en la refinería y alrededor de la refinería. Ojalá y puedan entrevistarse con la secretaria de Energía, que es la responsable de la refinería, y ella podría explicarles. Yo me comprometo a que les atienda y les dé información. Bueno, gracias. Pero esta nota no se trata de la política de exportar el crudo, pero más de lo que Pemex comprometió a proteger este terreno. ¿Vale la pena de ustedes van a revisar por lo menos estos documentos? Sí, estoy planteando que le informe la secretaria de Energía de todo lo que hemos hecho y en qué consiste lo que usted nos está Muchas planteando. gracias. ¿Podría recibir, no sé, un castigo Pemex por...? Sí, a sus expertos, seguramente. Bueno, muchas gracias. Son contrarios a nosotros, pero no hay ningún problema. Gracias. Sí hay lista. Judith Sánchez. Gracias, presidente. Bueno, ya. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, preguntarle, el Poder Judicial en el Estado está enfrentando una crisis financiera debido a un déficit de 500 millones de pesos en el ejercicio presupuestal de este año, derivado de contratos que hizo el expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez, con empresas que se encargarían de construir 21 ciudades judiciales en las diferentes regiones del Estado. Sin embargo, bueno, esto no se ha dado de manera clara. Se tiene información de que incluso estos contratos tienen que ver con empresas ligadas al exgobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, empeñando pues así los recursos del Poder Judicial por 25 años. Por esta situación ya hay denuncias presentadas, no han procedido y lo preocupante también es que por esta situación financiera han tenido que cerrar 29 juzgados, lo que dificulta y limita la impartición de justicia en Veracruz. ¿Qué opinión le merece esta situación? Si usted este tema lo pudo abordar o le dio información el gobernador ahora en su gira por el Estado. Bueno, tengo entendido que hay una denuncia
sobre corrupción en Veracruz, que no sé si incluya este asunto, pero está en la Fiscalía General de la República. Entonces, la Fiscalía podría informar sobre esto. Nada más tengo el informe de que hay denuncias de corrupción de los gobiernos anteriores en el caso de Veracruz, pero es la Fiscalía General de la República la que podría informar. Y sobre esto no tengo yo más información a detalle, no sabía de estos contratos. De ser cierto, pues se me hace un abuso. Tampoco me extraña mucho, porque era lo que hacían, entregar estos contratos para hacer ciudades judiciales a empresas, comprometer el presupuesto. Pues era la práctica. Yo les he hablado aquí de los llamados APPs, de cómo desde Hacienda le hablaban a los gobiernos estatales para decirles: si construyes esta ciudad judicial o este reclusorio o esta oficina administrativa con esta empresa, te damos un crédito y lo vas pagando de tus participaciones. Entonces hacían los contratos, los gobiernos estatales, y eran contratos leoninos, porque además de que la empresa hacía la obra, cobraba intereses para el mediano y largo plazo a tasas elevadísimas. Entonces así se endeudaron los estados. Por eso muchos tienen finanzas públicas muy escasas, a veces no tienen ni para pagar la nómina, porque lo que les llega no es lo que les corresponde por ley o por derecho, no les llega completo, porque hay que descontar de las participaciones para entregarles el dinero a estas empresas. Hospitales, carreteras, todo hecho de esa manera. Era un modus operandi, era una manera pues de saquear, de robar, pero no conozco el detalle, ¿no? Presidente, pero por ejemplo en el tema de justamente el que no estén laborando o hayan cerrado 29 pues está mal, o sea, ¿qué se tendría que hacer? Pues primero hay que fincar las responsabilidades de quién dejó sin presupuesto al Poder Judicial en Veracruz, quién autorizó eso. Muchas veces ni siquiera hubieron licitaciones o acuerdos. En el caso de los reclusorios, estos famosos que se entregaron a empresas, pues fue adjudicación directa, no hubo licitaciones. En el caso de los gasoductos, tampoco, ni siquiera pasó por el Consejo de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, investigar quién autorizó y que el gobierno del Estado informe en que se proceda. Puede ser, no estoy seguro, que se haya incluido en la denuncia que se presentó en contra de los gobiernos de Veracruz y que está en la Fiscalía General de la República. Pero eso lo tendría que informar el gobierno de Veracruz, Cuitláhuac García, ahora gobernador de Veracruz, y la Fiscalía General de la República. Bien. Siguiendo justamente ahí en el Estado, usted ha manifestado opinión sobre la actuación del Instituto Nacional Electoral en el pasado proceso, sobre todo que tiene que ver con las multas. Un ejemplo de ello fue las multas que le imputaron al al gobernador electo de Nuevo León. En Veracruz hay evidencia de la intervención directa del alcalde Fernando Yunes en el pasado proceso electoral, que inclinaba obviamente las preferencias a favor de la esposa de su hermano. Hay también ya denuncias al respecto, no han avanzado de manera como los veracruzanos quisieran, y esa denuncia va también en cuanto al rebase de recursos o del tope de campaña. ¿Qué opinión le merece también en este sentido, presidente? Pues tiene que resolverlo el Poder Judicial, en este caso el Tribunal Electoral. Tiene que llevarse hasta esa instancia, que es ya la definitiva, y hay que esperar. Es como otros casos que se presentan sobre fraudes electorales. Pasa primero por organismos estatales y luego llega al Tribunal Electoral, que es el que va a resolver. No tengo más que opinar. ¿No pensaría que es un acto, un acto de imparcialidad de parte del instituto? Es que, pues, hay todavía prácticas antidemocráticas que vienen de lejos. Se está llevando a cabo una transformación, pero todavía estamos en un proceso de transición. Lo viejo no acaba de irse y lo nuevo no acaba de nacer y de consolidarse. En las pasadas elecciones se avanzó, sobre todo porque ya no intervino, como era antes, el presidente del gobierno federal. No se usó dinero del presupuesto para favorecer a candidatos o partidos. Pero todavía hubieron casos en los que se actuó como antes. Entonces, ahora corresponde a la autoridad electoral atender estos asuntos, que también la autoridad electoral, con todo respeto, pues no ha estado a la altura de las circunstancias, porque estamos en un momento estelar en la historia de México. Es un proceso de transformación. Entonces ellos, en vez de ponerse a la vanguardia de este proceso de transformación, se quedaron en la retaguardia, representando al antiguo régimen, manteniendo, conservando las mismas prácticas, los mismos vicios, cuando debieron ellos agarrar la bandera de la transformación, del cambio verdadero, de la democracia. Lo acabamos de ver en la consulta, que fue muy importante, histórica, pero parece que les incomodaba la consulta, que no les gustó, y en vez de promoverla y de invitar a la gente a que participara, hicieron todo lo opuesto, simularon, iban a recoger la opinión de la gente, a poner un determinado número de casillas, guardaron silencio, en complicidad con los medios de información, desde luego, como siempre lo digo, con honrosas excepciones, negando la posibilidad de que se establezca de una vez y para siempre un sistema democrático fuerte, en donde no solo
se aplique la democracia representativa, sino la democracia participativa, el que los ciudadanos sean los que decidan, donde no sean las cúpulas de poder, en donde nadie se sienta absoluto, en ningún nivel de la escala, y que sea el pueblo el soberano, que sea el pueblo el que mande, no la idea nefasta, retrógrada, de que el pueblo no existe, y de que nada más son los potentados los que deciden, con sus achichincles, sus voceros, sus intelectuales orgánicos, la llamada sociedad política, el círculo rojo. El pueblo no sabe de política, son ellos nada más. Entonces, ya la gente quiere otra cosa, y lo demostraron el domingo. Fue muy importante que aún con todos los obstáculos se dio un paso adelante, una consulta constitucional, por primera vez en la historia de México. Entonces, ya hay este precedente, viene, ahora, lo dije ayer, lo repito ahora, viene la revocación del mandato, en marzo. Lo hacen interesantísimo. No nos vamos a aburrir. No vamos a estar bostezando. Gracias. Porque el bloque conservador tiene la oportunidad ahora de reagruparse, como lo hicieron en junio, que querían que no contáramos con la mayoría en la Cámara de Diputados. Y se unieron todos, políticos, corruptos, la mayoría de los medios de información, los sectores más retrógradas. Salió el pensamiento rancio, conservador, que siempre se mantiene en el país desde la época de los conservadores del siglo XIX. Salieron todos y se agruparon, porque les molesta mucho que se ayude al pueblo, les molesta mucho que el presupuesto se destine a ayudar a la gente más humilde, aunque ellos van a la iglesia los domingos y se dan golpes de pecho y confiesan y comulgan, olvidan los mandamientos, porque su doctrina verdadera es la hipocresía. Imagínense, ¿qué esperaban? Fíjense el grado de prepotencia, de arrogancia. Hace como un año menos, los conservadores votaron en la Cámara de Diputados para que no se elevaran a rango constitucional el derecho a la pensión a los adultos mayores. Votaron en contra para que no se entregara la pensión a niñas, a niños con discapacidad. Votaron en contra de entregar las becas a estudiantes de familias pobres. Votaron en contra porque les molesta de que se entreguen de manera gratuita los medicamentos. ¿Y qué pensaban? ¿Que la gente no se enteró? ¿Que el pueblo es tonto? No, los masoquistas son otros. Y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. ¿Cómo iban a votar? Los de abajo, los pobres, la mayoría del pueblo y los integrantes de clase media, sensibles, humanistas, por estos retrógradas, conservadores, corruptos, individualistas, egoístas, clasistas, racistas. Bueno, no pudieron. Y ahora vienen de nuevo otro desafío, que se vuelvan a agrupar para que llamen al pueblo a que voten para que yo me vaya. Es la revocación del mandato. Esto es la democracia. No hace falta la violencia. No, de manera pacífica, por la vía democrática. El pueblo va a decidir si me quedo o me voy en marzo. ¿Quieres que se quede el presidente o quieres que renuncie? Para finales de marzo. Ahí tienen otra oportunidad. A ver qué dice el pueblo de México, porque la democracia es el pueblo el que manda, no los potentados. Estos son ejercicios de gran trascendencia. Esto nos hacía falta, porque por eso se llegó a los extremos de corrupción que se padeció en México durante siglos, porque los gobernantes eran intocables, todopoderosos. Santana, tirano, 11 veces presidente de México, dominó la mitad de un siglo. Porfirio Díaz, casi la otra mitad, 34 años. Viene la revolución, se avanza en el terreno social, en el terreno económico, pero no en el político. Se va don Porfirio, pero llega doña Porfiria. 7 décadas de dominio de un solo partido, sin democracia. Es hasta ahora que estamos dando los primeros pasos. Y por eso, pues se dedicaron a saquear al país. No había límites. Ahora ya es distinto. La gente no quiere que se siga robando su dinero. ¿Cómo es que se está fortaleciendo la toma de conciencia? Pues con hechos. Porque antes no les llegaba nada a los pobres, o muy poco. Y ahora están recibiendo apoyos y entonces explican de cómo saqueaban, de cómo robaban, de cómo los despojaban y no les entregaban lo que por justicia y derecho les corresponde. Esa es la transformación y por eso estamos viviendo un momento estelar y vale la pena de que se enojen algunos y nosotros estar contentos, felices de estar llevando a cabo esta transformación que es por el bien de nuestra generación y de los que vienen detrás de nosotros. Es limpiar la vida pública del país, purificar la vida pública de México. Es para nuestros hijos, para nuestros nietos. Yo no sé cómo estos ambiciosos, vulgares, no se ponen a pensar en sus familiares, en ellos mismos. ¿Cómo no piensan que lo más importante de todo, lo más bello de todo es la libertad y que un país lleno de pobreza, de desigualdad, de rencores, de frustraciones, pues hay violencia, hay robos y secuestros y perdemos la felicidad de ser libres, de vivir contentos, libres, felices, por estar bien con nosotros mismos, con nuestra conciencia, con el prójimo? ¿Qué quieren vivir toda la vida y quieren heredar eso a sus hijos, a sus nietos? Que siempre anden rodeados de guardaespaldas, en carros blindados, que vivan en búnkeres, en casas amuralladas. No. Entonces todos pensar en la necesidad de cambiar, de ser más fraternos, más humanos, más justos, menos egoístas, no querer triunfar a toda costa sin escrúpulos morales, que no sea el Dios que se venere, el dinero, lo material. Entonces es muy interesante todo esto. A ver, Sandra.
Gracias, presidente. Sandra Aguilera, del Grupo Alerce Comunicaciones. A propósito de lo que está hablando, presidente, con respecto a la consulta de este fin de semana, muchos youtubers se unieron en un maratón de transmisión 3 días, viernes, sábado y domingo, donde obtuvieron denuncias y evidencias de que las casillas estaban muy lejanas y escondidas. De hecho, en Oaxaca y Chiapas las casillas estaban a 2 horas de distancia, por lo cual las personas pues no podían acudir porque aparte pues no tienen transporte. Se tienen videos también de que fueron cancelando las boletas a las 12 del día, que porque les habían dicho las personas que las capacitaron en el INE. Yo le pregunto, ¿qué hará su gobierno para evitar que esto se vuelva a repetir? Porque son injusticias del INE para el pueblo. Pues hay que buscar que se reforme todo lo electoral. En su momento vamos a presentar una iniciativa de reforma en lo electoral, porque sí tenemos que ir fortaleciendo cada vez más el método democrático, la democracia como forma de gobierno y como forma de vida. Es fundamental y es el momento, es el tiempo. Y ya se ha avanzado, ya no es lo mismo de antes. Antes el presidente era el que decidía quién iba a ser candidato, quién no. Yo padecí eso. El presidente Fox dijo que por ningún motivo iba yo a llegar. Además, él mismo lo ha dicho. Le preguntaron, oiga, ¿y usted cargó los dados? Sí, porque no quería yo que llegara López Obrador. Él mismo lo ha declarado. Llegó una vez a verlo, siendo presidente, un dirigente, y llevaba una grabadora y empezaron a hablar Fox y este dirigente. Entonces existe la grabación donde le dice que yo por ningún motivo podía ser presidente. Imagínense eso. Y luego vino el desafuero y luego el fraude. Una vergüenza. Además, quien llega después de un largo periodo de lucha de la oposición y llega con la bandera del cambio y en su gobierno, en el primer gobierno, ya está actuando como traidor a la democracia. Entonces tenemos que seguir adelante. No dejar de luchar. Hay que ser muy perseverante cuando se lucha por una causa justa. Por eso, cuando me preguntaron los periodistas de la prensa oficiosa que si era un fracaso la consulta, mi respuesta fue: la democracia nunca fracasa. Y así hay que verlo y seguir adelante hasta establecer una auténtica democracia. Dejar consolidado el hábito democrático. Es que no es fácil ir estableciendo la cultura democrática. En nuestro país, desgraciadamente, no tenemos tradición democrática. Son ciclos de imposiciones. Nos pasa, y tenemos que entenderlo, lo que sucedió cuando la revolución y se liberó a los peones que estaban en las haciendas como esclavos. Llegaban los revolucionarios a las haciendas, y esto en 1914, 1915, hace poco, 100 años, no es nada, poco más. Y le decían los revolucionarios a los peones, los reunían en las haciendas, iban a informarles de que ya eran libres, y los peones, en vez de alegrarse, se ponían a llorar, porque no sabían qué era la libertad. Ahí en esas haciendas estaban enterrados sus tatarabuelos, sus bisabuelos, sus abuelos. Todo tenía que ver con el amo. Hasta para casarse le tenían que pedir permiso al amo. Hay una novela de ese entonces, donde hay un diálogo, se llama la novela Perico, de Arcadio Centella, de la época del Porfiriato. Y Perico se enamoró de Casilda, se llamaba la joven. Y el diálogo es, le dice Perico, ¿me querés, Casilda? Y Casilda le responde, ¿quién sabe si quiere el amo? Bueno, ¿qué pasó? Se liberan los peones, porque también debe de aclararse de que la esclavitud en México se abolió entonces, hace poco. No fue cuando Miguel Hidalgo firmó un decreto de abolición de la esclavitud. Esa fue una proclama, un deseo que mostraba los sentimientos de justicia, de igualdad de Hidalgo y de Morelos. Pero durante todo el siglo XIX siguió existiendo la esclavitud. Los peones no tenían derecho a votar. Poco a poco fueron adquiriendo sus derechos. Hasta en la Constitución de 1857 se les dio el derecho de participar. Pero de todas maneras, en los hechos, en la práctica, no eran considerados ciudadanos. Entonces, con la revolución se logra la abolición de la esclavitud. Se expiden, en la época del presidente Carranza, las leyes para liberar a los peones acasillados en todos los estados del país. Entonces, luego de eso, empezó un proceso para que la gente comenzara, los que habían estado como esclavos, comenzaran a actuar como mujeres, como hombres libres. Pero son procesos. Por eso también, durante el tiempo de los gobiernos postrevolucionarios, hablábamos ayer, nadie votaba. Ahora dicen, votaron muy pocos, pero ¿cuántos votaban antes? Nadie iba a votar. ¿Cuántos votaban en el Porfiriato? ¿Cuántos votaban después de la Revolución? Muy pocos. Se rayaban las boletas, se levantaban las actas. No había ni siquiera oposición durante mucho tiempo. Entonces, estamos dando los primeros pasos en el terreno de la democracia. No es el caso de otros países. En eso tenemos atrasos. Eso sí, tenemos un aparato electoral que es el más costoso del mundo. Pero eso no significa que tengamos una democracia consolidada. Entonces hay que seguir adelante y yo espero que heredemos a las nuevas generaciones ya un auténtico sistema político democrático. Y todos tenemos que ayudar, todos tenemos que apoyar. Gracias, presidente. Por otro lado, en Jalisco hay más de 300,000 asesinados, más de 84,000 desaparecidos, más de 4,000 fosas clandestinas, más de 39,000 cuerpos en los CEMEFOS y 12 personas son desaparecidas por día. En los CEMEFOS ya no hay lugar para los cuerpos, por lo que no están abriendo estas fosas clandestinas. Los familiares de los desaparecidos solicitaron que le recordara que se han acercado a usted en otras ocasiones para
para solicitarle un laboratorio para poder hacer las pruebas de ADN y así localizar a sus familiares más fácilmente, ya que muchos de ellos están mutilados. Y el gobierno estatal hace caso omiso a sus necesidades, sobre todo pues a las madres de las personas desaparecidas. Por otro lado, presidente, quisiera saber qué vacunas están autorizadas para los mexicanos que puedan entrar a Estados Unidos y Europa, ya que les han puesto vacunas y no les permiten la entrada. Entonces quisiera saber muchos qué vacunas pueden ponerse, porque pues se ponen obviamente por la urgencia, pero cuando quieren viajar por trabajo no les es accedido el paso. Y si se pueden vacunar después de que ya están vacunados nuevamente para poder entrar a esos países, presidente. Gracias. Bueno, acerca de lo primero, antier estuvimos ayer en Puerto Vallarta y se habló del tema de los desaparecidos y se está trabajando de manera conjunta con el gobierno del Estado. Esto lo está viendo Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación. A él le vamos a pedir que informe a las mamás, a los papás, a los familiares de las víctimas, porque sí se está llevando a cabo todo un plan de búsqueda de desaparecidos y se ha ido avanzando, considero, bastante en este penoso asunto, este triste asunto. Pero le pedimos a Alejandro que él informe. Y acerca de lo de las vacunas, pues me gustaría que Marcelo nos informara cómo está la situación. Sí, bueno, muy breve. Estados Unidos no te están pidiendo en este momento que estés vacunada para pasar a Estados Unidos. Hay una restricción en la frontera de actividades, pero para quienes viajan a Estados Unidos sí se puede viajar con prueba PCR. Y en el caso de la Unión Europea, va a depender de en qué posición nos pongan del semáforo. Esa es la norma de la Unión Europea. Si estás en color rojo, si el país estuviese en color rojo, sí te van a requerir que estés vacunada o vacunado con las vacunas autorizadas por la EMA, que es la autoridad en la Unión Europea. Pero estamos en pláticas con la Unión Europea para que ese no sea el caso para todos los viajeros de México. Es decir, que puedan ingresar con PCR. Si no estamos en rojo, podemos ingresar con PCR. Y en Estados Unidos nos están pidiendo vacuna hoy. Ok, muchas gracias. ¿Y se pueden vacunar, yo creo que para el doctor Gatell, si ya están vacunados nuevamente? Gracias, Sandra. Esta es una pregunta que nos han hecho recurrentemente por correo electrónico y otros mecanismos. Estrictamente desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista médico, la respuesta inmune del organismo ante una segunda vacuna con otra marca, otra clase de vacuna, no necesariamente se mejora y tampoco implica un riesgo mayor el aplicarse la otra vacuna, desde el punto de vista médico. Sin embargo, debemos enfatizar que no recomendamos hacerlo precisamente porque la cobertura o la capacidad de la vacuna de lograr un efecto protector se logra cuando se completa un esquema. Ya no hay un beneficio adicional. Y aquí, en el contexto de esta pregunta que nos han hecho varias veces, lo que se ve es que resulta una situación inconveniente cuando otro país no reconoce una vacuna que ha sido aplicada, en este caso en México. Pero no hay ninguna motivación médica o de salud pública para pensar que se requiere una vacuna diferente o adicional a la ya aplicada. Muchas gracias. Gracias, presidente. Sósimo Camacho. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Sósimo Camacho, de la revista Contralínea. En la revista Contralínea, señor presidente, documentamos que Pegasus, esta plataforma de espionaje, llegó al país por primera vez a la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue la sección segunda, que es Inteligencia Militar, el lugar que Felipe Calderón destinó para que se albergara y fuera la sede de esta plataforma de espionaje masivo. Fueron contratos, tenemos copia de ellos, por más de 8,000 millones de pesos, que incrementan hasta 4 veces lo dado a conocer hace 2 semanas aquí y que solamente involucró a dependencias de carácter civil. Esta sede de Pegasus, en el Centro de Comando y Control del Estado Mayor de la Defensa Nacional, implicó incluso que se habilitara todo un edificio para las operaciones de esta plataforma. Y la pregunta, señor presidente, es ¿qué estatus tiene actualmente Pegasus en la Secretaría de la Defensa Nacional? Si es que se sigue utilizando en labores de inteligencia para combatir a la delincuencia, y si es que ya no se usa, ¿qué destino tuvo toda esta infraestructura que incluso involucró más de 200 computadoras, más de 1,000 teléfonos y toda una red que se instaló en el Estado Mayor? Bueno, en la actualidad no hay ya contratos con estas empresas. Sí hay pues un servicio que tiene la Secretaría de la Defensa, como otras secretarías, Marina, para llevar a cabo labores de inteligencia. ¿Con Pegasus? No, ya no existe ninguna relación con esta empresa. De todas maneras, vamos a informar. Vamos a que en su momento la Secretaría de la Defensa nos informe. Yo quiero decirles a ustedes que tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina son las que más me informan de todo lo que llevan a cabo. Tienen esa buena costumbre de informar y de pedir autorización para todas sus acciones. Es un protocolo que cumplen de manera rigurosa. Tengo diariamente un promedio de 2 informes diarios de la Secretaría de la Defensa. Entonces nos van a entregar un informe sobre esto que tú estás planteando. Las investigaciones que realizan actualmente alcanzarán también a estas dependencias en materia, de... A todos. Es un asunto que tiene que ver con la Fiscalía General de la República. Entonces están haciendo la investigación y van a solicitar, lo están haciendo, información de todas las dependencias. En una segunda pregunta, señor presidente, hace 2 semanas hubo una reunión en el sindicato petrolero, una reunión privada
que encabezó, por supuesto, su secretario Miguel Limón Hernández y a la que acudieron también los 36 dirigentes de las secciones estatales. Fue una reunión de carácter privado, pero Contralínea tuvo acceso a las versiones estenográficas de lo que ahí se discutió. Y, señor presidente, lo que nosotros pudimos leer y que documentamos, ya publicamos, bueno, pues no nada más es un asunto de animadversión hacia su gobierno, que sería lo de menos, un asunto de confrontación directa, incluso insultos hacia su persona, sino lo peor que realmente lo preocupante de esta situación es de que están poniéndose de acuerdo para maniobrar en primer lugar en este proceso electoral, de esta diligencia que se está llevando a cabo, este proceso actualmente, y también incluso tienen la intención o estudian la posibilidad de declarar o emplazar a huelga a la principal empresa del Estado mexicano, y ellos así de manera textual lo señalan, diciendo que bueno, con eso podrían incidir en la economía del país para mal y que sería una suerte de rehén de su gobierno frente a estos petroleros que ahora están nerviosos por perder canonjías y por perder el control de un sindicato ante esta incipiente democratización de los sindicatos en México. Yo pienso que puede ser lo último, ¿no? De que como hay elecciones, pues se calientan los ánimos, se exaltan y pueden estar hablando de estos temas. Sin embargo, mantenemos una muy buena relación con los trabajadores de Pemex. Estamos cumpliendo con el compromiso de no despedir a nadie como era antes, de no cambiarles su contrato colectivo como era antes. Yo tengo pruebas para afirmar que cuando se estaba procurando reducir los privilegios de los dirigentes sindicales en Pemex, ellos ofrecieron, a cambio de no tocarlos, el que aumentara la edad de jubilación de los trabajadores. Un poco lo que hicieron en el sexenio anterior con los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, que les aumentaron la edad de jubilación. Entonces, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, hicimos el compromiso de reponer el procedimiento, de dejar el contrato como estaba y de no aumentarles la edad de jubilación. Y cumplimos con eso. Hasta sectores empresariales se molestaron diciendo de que no íbamos a poder soportar la carga laboral. Lo mismo que se decía antes, ¿no? Y no, los trabajadores electricistas son fundamentales, son una garantía para que no nos falte la energía eléctrica. Siempre sostengo que cuando hay huracanes y se caen los postes y se echan a perder transformadores, las líneas incluso de transmisión que se destruyen, en 3 días, 5 días, una semana, cuando mucho 10 días, ya está restablecida la energía eléctrica, el servicio de energía eléctrica, por los trabajadores electricistas. Bueno, en el caso de los petroleros, lo mismo que les dijimos a los dirigentes, no se va a reducir la edad de jubilación, pero era lo que nos estaban entregando. Fíjense, dirigentes de trabajadores ofreciendo algo en contra de sus representados para mantener ellos los privilegios. Entonces la relación con los trabajadores es muy buena, y hemos cuidado el cumplir con el contrato colectivo, no violar en nada el contrato colectivo. Y ahora que vienen las elecciones, lo que le he pedido a la Secretaría de Trabajo es que hable con los dirigentes para que se pueda llevar a cabo una elección limpia, democrática, y que se inscriban quienes aspiren a ser dirigentes sindicales. A todos también los llamo a que piensen en los trabajadores, porque no es que quítate tú porque quiero yo, y ahora yo soy el que quiero mangonear, yo soy el que quiero explotar, oprimir, cobrar las cuotas, ¿sí? Cobrar para que los transitorios tengan trabajo, ¿sí? Entonces ya tiene que haber en los aspirantes una concepción distinta, nueva, y lo mejor es también la democracia, porque que se inscriban. Incluso le propuse a la secretaria del Trabajo que les hiciera llegar a los dirigentes la posibilidad de que votaran los trabajadores con una clave desde su domicilio, desde su teléfono. Algo que rechazan según lo que... De manera secreta y directa, para que no haya presiones de ningún tipo. Entonces todavía se está buscando que se acepte ese mecanismo, que es lo mejor para todos. Estoy seguro que los trabajadores quisieran hacerlo así, porque antes, para ir a votar ahí, por un dirigente de una sección sindical, tenían hasta que mostrar su credencial de trabajador. Los apuntaban. No había voto libre, secreto. Entonces, vamos a procurar que la elección sea limpia. ¿Hay condiciones completamente? Tenemos que insistir en que haya elecciones limpias. También que no porque hay una historia antidemocrática en ese sindicato como en otros, los que quieren ser estén pensando actuar de la misma manera. O que haya una oposición, pero solo para quedarse con el cargo y hacer lo mismo, y no defender a los trabajadores y no actuar con rectitud, con honestidad, porque hay mucho oportunismo también. Sí, finalmente, señor presidente, solamente quería hacerle un respetuoso recordatorio acerca de 2 preguntas que quedaron pendientes de respuesta. La primera tiene que ver con la situación del general Gallardo. Usted comentó a una pregunta anterior que se presentaría un informe sobre cuál era el estatus de este general al final de su vida al interior de las Fuerzas Armadas, y también se había una investigación acerca de quienes ordenaron su persecución a él y a su familia. También esa era una pregunta que quedó pendiente. Ya tengo un informe, lo que pasa que se lo quiero entregar a sus familiares, porque
no quiero afectar la imagen del general, al que conocí, al que estimé, y no quiero dañarlo en su imagen en nada. Al contrario, quiero tener con él y con sus familiares buenos recuerdos y buenas relaciones. Y la otra pregunta que quedó pendiente, presidente, es sobre los normalistas rurales, la situación que están padeciendo de reducción de presupuesto a nivel estatal, y que a la pregunta que yo le hice en ese momento, usted señaló que después de las elecciones buscaría hablar con ellos, habría un diálogo con los normalistas rurales de manera directa, y bueno, precisamente ellos tienen un plantón aquí afuera, ya tiene tiempo que están solicitando el diálogo con usted. Ya están hablando con ellos, ahora me lo plantearon que estuve en Guerrero, los normalistas de Ayotzinapa, que querían un diálogo, porque están aquí protestando, son de la normal de Chiapas, Matumatzá, de Chiapas, y los está atendiendo tanto Alejandro Encinas como el subsecretario de Educación, Luciano Concheiro. ¿Y habrá diálogo con usted, presidente? Hoy mismo le pido a Luciano Concheiro y a Alejandro que los atienda. Ahí hay una solución de fondo que de una vez se las propongo. Ya ven que yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega. Se entrega el dinero a la normal y ahí lo administran, y de ahí sale para los alimentos de los muchachos y todo. Hay veces que no se maneja bien ese dinero y hay controles al interior de las escuelas, incluso controles autoritarios de estas escuelas, donde hasta obligan a los muchachos a llevar a cabo acciones, porque van ahí muchachos de escasos recursos a estudiar, y yo tengo compromiso con ellos, es a los que más quiero ayudar, pero también no es correcto de que haya ese tipo de cacicazgos al interior de las escuelas, con mal manejo de recursos. Eso ya no debe de existir. Entonces, mi propuesta es de que esos recursos que van a los jóvenes se les entreguen de manera directa a ellos, ¿sí? O sea, que para la comida, que tengan su beca y que puedan ir a fondas, a restaurantes, a lugares donde... Eliminar el comedor de las... Por ejemplo, sí. Y que tengan ellos su dinero para la comida, pero que hagan ellos lo que quieran. Será interesante el diálogo con ellos. Sí, porque el asunto es el manejo del dinero. Porque no solo eso, ellos también, en algunos casos, no estoy generalizando, son los que ponen al director, son los que ponen al administrador, son los que mandan. Entonces, sí, ayudar en todo, pero que no haya abusos. Gracias. Entonces, en todos los pueblos hay familias que rentan sus cuartos, que dan de comer. Bueno, así estudiamos nosotros, así estudié yo. Y no les va a faltar nada, absolutamente. Lo que no queremos es que se siga promoviendo el manejo corrupto en las escuelas, en ningún lado. Es el mismo caso de las universidades. Desde luego que vamos a respetar la autonomía. Ayer me decían en Jalisco, por poner un ejemplo, ¿no?, que ya están preparando el regreso a clases en Jalisco, pero ya el señor que manda en la Universidad de Jalisco, de Guadalajara, ya dijo que ellos no, que no es el rector, es el señor Padilla, con otros propósitos, con propósitos políticos. Pero como estoy llamando a que se regrese a clases presenciales, porque nos conviene a todos, porque ya es mucho tiempo sin las clases presenciales, y ahora los opositores están agarrando esto de bandera. No hay que regresar a clases. Un poco lo que comentabas de esta reunión. Vamos a hacer una huelga para que se perjudique al país, porque no va a haber producción de petróleo. Están muy fuera de contexto. Eso no es así. ¿Sí? No es para tanto. Entonces, no a los cacicazgos. Democracia en la escuela, democracia en el sindicato, democracia en el hogar y democracia en el gobierno, en todos lados. En el caso de los normalistas rurales, no hay fósiles. Ellos, al terminar sus estudios, inmediatamente dejan la escuela y no tienen nada más que ver con el... Hay que ver lo de la organización, porque me lo han planteado. O sea, yo escucho a todos y estoy bien informado. Ya no hay CISEN, no hay espías, pero la gente me informa, por eso ando en todo el país y estoy escuchando a todos. Ahora con la pandemia menos, porque hay que guardar la sana distancia, pero de todas maneras estoy escuchando a la gente. Entonces, que le digas a los estudiantes que los van a atender hoy mismo, ¿sí?, y que el deseo es llegar a un acuerdo y que no estamos en contra de ellos y que jamás se les va a reprimir, que al contrario, se les va a ayudar porque necesitan ser apoyados para que sigan estudiando. Gracias, señor presidente. Sí. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Nada más que por la razón. No va a haber represión. Ahora sí que no somos iguales. Vamos con Reina Aide Ramírez. Gracias, presidente. Reina Aide Ramírez, reportera independiente para la Alianza de Medios. Presidente, usted hablaba el jueves sobre que se va a erradicar, que no se va a permitir la tortura en su sexenio por lo menos. Hay un caso particularmente, que bueno que está aquí Rosa Isela, la secretaria de Seguridad, porque tiene que ver con el Ceferezo 11 de Sonora. Hay una queja, está ante la CNDH y hasta el momento no se ha hecho nada con una persona un joven de Jalisco, y hubiera sido ingeniero, era estudiante cuando tenía 21 años, estaba en la Universidad de Guadalajara, hubiera sido ingeniero si no es que la Marina lo detiene en el 2012 en Jalapa, cuando él andaba trataba de entrar a un equipo de fútbol. Y lo detienen y lo acusan de delincuencia organizada. Hasta ahorita no ha sido sentenciado, llevan casi 10 años. El problema, uno es ese, pero el problema principal que reclama la familia y que ya ha acudido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que hace 2 años él
adquirió una enfermedad de una bacteria en el rostro porque los obligan todos los días a rasurarse y a raparse a los reos. En una investigación de Perimetral Press de Jalisco se indica que la tortura, que este tipo de acciones, hacerlos que se rapen y que se rasuren todos los días, atenta contra sus derechos humanos y de acuerdo a las modificaciones que se hicieron a la ley de tortura en el 2017. Entonces, si esto va a cambiar, presidente, en su gobierno, si se van a tomar acciones para que las medidas o las acciones o las que se realizan en las cárceles, en los FERESOS, las cárceles federales, van a modificar o van a respetar los derechos humanos de las personas. Hasta ahorita a esta persona no le dan medicamento para tratarse, la familia lo tiene que mandar y a veces no lo reciben. El último medicamento que envió no se lo recibieron y la empresa DHL lo destruyó. No avisó, se destruyó el medicamento que cuesta como 4,000 pesos. Entonces, ¿qué se va a hacer en este caso particular, presidente? Y si hay un acuerdo con los estados en el mismo tema para los reos que están en las cárceles estatales, para que cuando habla usted de la amnistía para estas personas, que ya mencionaba 4 puntos, y si se va a hacer un acuerdo con los estados para que se haga también a nivel estatal, porque también ahí hay reos que en Nogales, por ejemplo, hay un caso de un señor que tiene 80 años, es un indígena, lo acusan de feminicidio, pero él no sabe, o sea, nunca supo por qué estaba ahí, cómo fue su proceso, porque habla una lengua que ni hay personas de Oaxaca que le han querido ayudar y no se ha podido porque no le entienden muy bien a su lengua. Entonces no hay quien le atienda también a esta persona. Tiburcio se llama, está en Nogales. Entonces, primero, si me puede responder, por favor, sí, esto entonces, de las cárceles. El caso particular lo vería Rosa Isela. Ahora, ¿tienes conocimiento? Sí. Con su permiso, presidente, en este como en otros casos, el procedimiento que hacemos ante cualquier queja es llamar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que asistan las visitadoras, en este caso casi siempre son mujeres, a los penales correspondientes, que revisen el caso, u otro al que se refiera, para que se dé la atención correspondiente. Si hay alguna falta en la que se incurra, con mucho gusto atendemos este caso y otros que pudieran haberse dado. En cuanto al tema de salud de esta persona, también se estaría viendo no solamente el trato, esta queja que existe, y también, digamos, los procedimientos y los protocolos que existen en los penales y que evidentemente están sancionados por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, vamos a revisar y con lo que se refiere a las cuestiones de los penales estatales, también normativamente lo revisamos. Hay un área en la Secretaría que lo hace, aunque la responsabilidad siempre, pues, primera responsabilidad es de parte de los estados. Pero específicamente y con respecto a las cuestiones de las amnistías, a la fecha han sido alrededor de 18 gobernadores, directamente ejecutivos estatales, quienes se han pronunciado ya a favor de aceptar las medidas y hacer el convenio correspondiente para apoyar precisamente las medidas de las amnistías. Y por parte de la Secretaría de Gobernación, quien lleva estas medidas, se seguirá hablando con los mandatarios estatales para reforzar la información de manera que también puedan estar participando. En realidad, se está haciendo este procedimiento y a la fecha se llevan 18, veremos cómo es la participación, pero estamos seguros que en todos los casos les interesa a los gobernantes en general la aprobación de medidas que protejan los derechos de las personas que sean o no sentenciadas. En general, pues esa es la respuesta. Secretaría, ¿sigue aplicándose esas medidas estrictas de raparse y de rasurarse todos los días en los penales federales? Mire, en algunas cuestiones tienen que ver con la salud, pero yo me comprometo a investigar efectivamente este caso y a darle la información exacta de qué se trata este caso. Pero sigue eso en las cárceles porque la ley de la tortura, según lo que explica esta nota de Perimetral, se sigue haciendo y hay otras medidas muy estrictas para con los reos, independientemente de que estén por delitos federales, crimen organizado, lo que sea, tienen que se les respeten ahí sus derechos humanos mínimos, derechos mínimos humanos. Yo le respondo así, específicamente. Para este caso, o sea, muchas cuestiones que pasan en los penales no deberían ocurrir, ¿sí? Pero para este caso específicamente en el que usted está hablando, nosotros nos comprometemos a ver y en general tenemos visitas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos periódicamente. Están ya, digamos, programadas. Y si en algún caso sucediera alguna falta al reglamento o a la cuestión del respeto a los derechos humanos, inmediatamente recibimos las quejas. Por eso me quiero referir específicamente a esta que usted está dando. Digamos, en lo general hay un cumplimiento estricto al respeto a los derechos humanos, pero si hubiera excepcionalmente, con mucho gusto estaríamos atendiendo y sancionando cualquier queja como la que usted nos da el día de
de hoy. Secretaria, este punto, él habla de que no es el único caso, o sea, a todos los obligan a rasurarse, a todos los obligan, hay condiciones muy estrictas y que ellos consideran que atentan contra sus derechos humanos, incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya lo constató. El problema aquí, secretaria, que me parece muy fundamental, es que en el caso de esta persona, como muchas otras, por ejemplo, me tocó ver cuando estuvo Mireles en el Ceferezo 11, tenían medidas estrictas, el señor hasta se enfermó, Mireles, que en paz descanse, me tocó ver cómo los maestros sufrieron ahí. Entonces, gente que es inocente, que es internada en penales federales, tiene que padecer las mismas medidas estrictas y todo este proceso en las penales. La pregunta es, si con este gobierno cambió, si realmente se van a respetar o se están respetando los derechos humanos, porque lo que dice este muchacho pues acaba de ocurrir. Ahora en febrero fue cuando le quitaron el medicamento. Mire, por lo que respecta a este caso, nosotros nos comprometemos a investigar a fondo lo que usted está denunciando hoy, como es nuestra obligación. En general, los penales federales tienen la instrucción muy clara del cumplimiento al respeto a los derechos humanos. O sea, lo quiero reiterar. No hay en este gobierno una directriz para que se violen los derechos de las personas privadas de la libertad. Ahora, con respecto al proceso penal al que usted se refiere de inocencia o responsabilidad, en ese caso sí tendríamos que verlo directamente con el juez y también podríamos estar, si así lo considera el juez, de tener la información y podérsela proporcionar. Con mucho gusto. Sí, nada más las ONGs, que observatorios de este tipo de los penales, indican que hay solo 5 casos, 5 demandas que han sido atendidas contra quejas, porque pues es difícil que las personas ahí internas puedan denunciar, primero por temor, porque hay muchas represalias también. Entonces, sí, ¿de qué manera vigilarían ustedes que se cumplimente realmente la atención y el respeto a los derechos humanos en los penales? Sí, es una norma, pero si no se está cumpliendo, se va a hacer una investigación para que se cumpla. Porque tú dices, señalas, va a llegar el cambio, va a haber cambio en esta materia, en este asunto de la protección de los derechos humanos. La respuesta es sí, de manera categórica. Puede ser que haya incumplimiento por inercias, por vicios. Acuérdense que es un proceso pues, de transformación y que mucha gente tiene una concepción, una mentalidad distinta, autoritaria. Cuando le pedí a Rosa Isela que investigara lo de los penales que habían privatizado, le dijeron en el centro o la oficina o el organismo que tiene que ver con las cárceles federales que eso no era posible, que no le podían entregar la información porque era asunto de seguridad nacional a la secretaria de seguridad. Pues de Sonora es uno de ellos. Entonces, se tuvo que actuar y ya se tiene toda la información y ya se dio a conocer y ya se avanza. Pero sí hay resistencias, sí hay obstáculos, nada más que nosotros pues somos muy perseverantes. Entonces vamos a que se revise lo que estás planteando. Y acerca de los 4 compromisos que hicimos, hoy precisamente le pedimos a la Secretaria de Gobernación que preparara el decreto, porque son 4 cosas. Quien tenga más de 10 años sin sentencia, que pueda ser liberado. Ese es uno. 2, de 75 años en adelante, liberado. Todo esto, si no tiene que ver con delitos de sangre graves. 3, de 65 años en adelante, si tienen enfermedades crónicas, generativas. Y 4, quienes fueron víctimas de tortura. O sea, son los 4. Entonces, tiene que entrar en vigor pronto y tenemos que tener resultados antes del 15 de septiembre. ¿Ya tienen idea cuántos va a beneficiar esta? No, todavía. Está trabajando en eso. Porque hay mucha gente que se dice inocente, presidente, y está en estos penales acusados de crímenes graves. Entonces, ¿qué va a pasar o qué hay Va a para haber un ellos? procedimiento, pero hay que esperar cómo se va a elaborar el decreto, en los términos que se va a elaborar el procedimiento y si necesitamos contar con el apoyo del Poder Judicial, pero ya tenemos esa decisión. ¿Sí se revisarían estos casos, presidente, de gente que alega ser inocente nada más y está por delitos graves, cumpla acusada de delitos graves? Sí, que cumpla con 4. Pero hay gente que no está en esos supuestos. O sea, hay gente que está acusada de delitos graves, como este muchacho que dice que es inocente, que era estudiante y está ahí acusado de pues se revisan todos los casos. Para ellos hay una respuesta, presidente, porque son muchos casos. En los 4 asuntos tienen que ser para quienes no cometieron o presuntamente son responsables de haber cometido delitos graves. Ya en otros casos a todos atendemos, revisamos expedientes, los ayudamos. El gobierno nuestro está aquí para hacer justicia. En una segunda pregunta, presidente, en Sonora pues está ya a escasos mes y medio de que se termine este sexenio y comentarle que justamente mañana el gobierno de Sonora ha hecho desde junio está preparando una licitación a sobre cerrado, dice, para subastar 29 predios, 27 de ellos en zona de playa y los otros en Hermosillo, en San Luis, en Guaymas. Pues eso está como raro que a mes y medio de salir 29 predios, 27 de ellos en zona de playa, en la costa de Hermosillo, se subasten a sobre cerrado. O sea, es una
Pues, ¿qué opinión le merece esto, presidente? Y además la gobernadora también está haciendo, ya también a un mes y medio de salir, está entregando notarías así como si fuera una maquinita. Lleva 5 patentes de notarios entregadas en el último mes, una de ellas a su secretario de gobierno, Miguel Pompa Corella, y que en este no tuvo ni el descaro de verificar, el día que le declaran aspirante, ese día la gobernadora crea una nueva patente, la 113. Y ahora recientemente, el 21 de junio, ya se la entregaron a Miguel Pompa Corella, en Hermosillo, por supuesto. Esa es una, y esa es la, los demás también son, por ejemplo, Fernando López en Nogales, Natalia López en Puerto Peñasco, Roberto Rubio en Cajeme, Guadalupe Guerrero en Santana. O sea, son las nuevas notarías entregadas por la gobernadora recientemente. Y tiene otras 5 que ya los acaba de registrar en el boletín oficial como aspirantes a notarios. Said Arturo Acuña, Roberto Andrés de la Peña, María Guadalupe Márquez Félix, José Miguel Fischer Avilés Castel. O sea, a ellos ya les dieron también su aspirante, para ser aspirante, patente de aspirantes. Entonces, usted había hablado, la secretaria de gobierno, Olga Sánchez Cordero, también había hablado de que que esto ya no se iba a permitir, que su gobierno iba a hacer algo para que esto no sucediera. Pero, pues parece que la gobernadora se salvó, la gobernadora Claudia Pavlovich se salvó de esto, presidente. No, su gobierno, ¿cómo ha avanzado esto? ¿Qué pasó con este tipo de, no sé si iban a modificar la ley o iban a hacer un acuerdo a nivel federal, qué se iba a hacer? Porque ahorita pues ya Sonora va a tener 5 nuevos patentes funcionarios y resulta que el que pierde es el ciudadano, porque estas personas no salen como lo dice bien, es fe pública. Los notarios son fe pública, son gente honesta, que se supone que actúa en función del Estado, como si fuera el gobernador. Entonces, pues ya Sonora está en eso. Hace un año también, el año pasado también a la gobernadora la protesta obligó a que quitara que no le diera una patente de notario a su director jurídico. Quién sabe si ahorita en este mes que le queda lo va a volver a meter. Pero si usted tiene un llamado a los gobernadores salientes, que este tipo de prácticas, pues obviamente son corrupción, o no sé si usted cómo lo considere. Bueno, ya lo ha dicho muchas veces usted, ¿no? Pero, ya, pues sí, ya lo he dicho. Pero si lo puede volver a hacer un llamado a los gobernadores. Ya lo dijiste. No le tenga miedo a la gobernadora, presidente. Miren, hay que esperar a que se informe cómo está lo que estás denunciando y de todas maneras le voy a pedir a la secretaria de Gobernación que ella vea este asunto que corresponde al gobierno federal sobre la ley del notariado, cuáles son nuestras posibilidades, atribuciones, si esto tiene que ver con la federación, si es un asunto de los estados, y que ella informe. Y ya lo demás, pues las autoridades de Sonora. Yo la verdad no creo que en un mes y medio. ¿Cuándo es el cambio? El 15 de septiembre. Es el 13. El 13 de septiembre, sí. El 15 son los 16 los alcaldes. Sí, ya falta muy poco tiempo. Ya no se pueden llevar a cabo estas operaciones. No se podría. O sea, está muy metido el tiempo. Ya corresponde al nuevo gobernador. Pompa Corella se está operando. ¿Mande? Pompa Corella, el secretario de gobierno, ya tiene su notaría y ya está ahí. Sí, pero eso ya quedamos de que lo va a ver Gobernación si nosotros tenemos posibilidad de intervenir. ¿Qué le diría a Durazo, el próximo gobernador de Sonora, sobre este tema, presidente? En el caso del asunto de la venta de los terrenos, no creo que alcance el tiempo. Ya va a ser un asunto de el nuevo gobernador. La subasta es mañana. 4 de agosto. De todas maneras lleva un trámite y falta muy poco para el día 13. Y hay que ver en qué condiciones, por qué lo hacen, para qué se va a usar el dinero, todo esto, verlo en su contexto. Y entonces le vamos a pedir. ¿Pero no le parece sospechoso a la secretaria de Gobernación? Yo tengo que ser respetuoso de los gobiernos estatales, de todos. Solamente cuando se trata de asuntos políticos mayores, no. Que tiene que ver con los ciudadanos. En el caso de los notarios, por ejemplo, dice, se perjudica a la gente. Bueno, está mal el procedimiento, puede estar mal el procedimiento. Yo siempre lo he cuestionado, siempre. Que yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y yo no permití que se entregara ninguna notaría. Tengo autoridad moral, pues, para decir esto. Y siempre he cuestionado de que termine un gobierno y dejan nuevas notarías. Pero esto es en todo el país, y de tiempo atrás. Entonces está mal. Pero también, el que haya más notarios puede también ayudar a que cobren menos por las escrituras. Sí, entonces... El problema es que hay una lista, presidente. Hay una lista de aspirantes y de la noche a la mañana, en un mes, aparecen los aspirantes que la gobernadora quiere. Debe de haber un colegio de notarios. Pero que lo mandata el gobierno del Estado. En Sonora. Bueno, son cómplices, pues. No. Bueno, allá sí, en Sonora sí. Eso sí ya se lo puedo nadie asegurar. se deja. Todo eso lo tiene que autorizar el colegio de notarios. Pues por eso ponen un notario afín, presidente. Pero a lo mejor los notarios de Sonora no lo saben. Sí lo saben y lo están cuestionando los que... Bueno. La barra sonorense, pero los notarios no lo cuestionan, al contrario, solapan a la gobernadora. A ver cómo está. Los notarios. Los que ya tienen notarios. ¿Lo aceptan? Sí, porque son parte de a la hora. ¿Todos los notarios de Sonora? Hay un colegio de notarios, presidente, que la mayoría de esas notarías se han entregado de esta misma manera como hoy las están ¿Y ellos lo aceptan? Y lo han aceptado. Pero, aunque se está violentando la ley, o se está acomodando, porque como le digo en el caso de Pompa Corella, el día que sale en el boletín, que tiene su categoría de aspirante a notario, ese mismo día, en el mismo boletín, la gobernadora publica, crea una notaría, casualmente la 113, y se la da el 21 de junio
a él, pues díganme. Hay que ver si legalmente a nosotros nos corresponde. Si es así como tú lo estás planteando, Así está en el y boletín, nosotros... boletín oficial del Gobierno de Sonora. Sí, pero si nosotros tenemos algo que ver en esto, si nos corresponde actuar, lo vamos a hacer. ¿Se trataría de modificar la ley para que esto no siga ocurriendo, Sí, presidente? sí, Para que también. Durazo no llegue... Por ejemplo, la gobernadora llegó dándole una notaría a un panista. El primer Sí, es una práctica, generalizada, que tiene que ver, corrupta, que tiene que ver con el viejo régimen, que imperó durante mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, a ver, si es necesario, como tú planteas, que se modifique la ley, pero estoy seguro de que hay procedimientos en cada estado que se tienen que cumplir y juega un papel importante siempre el Colegio de Notarios o la Asociación de Notarios. No es así solo por decisión de un gobernador. Pero son comparsas, presidente. Ojalá ya no lo sean. En el Si próximo no, gobierno. hay que modificar la ley, o sea, para que estas cosas no sigan repitiéndose. Es parte de los cambios. Sobre los terrenos que sería mañana la subasta, ¿usted platicaría con el gobernador electo para que esto se pueda Hoy lo revisar va a bien? ver seguramente la secretaria de Gobernación. Ya mañana nos informa. Muy bien, presidente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ya, ya se nos pasó. Nada más nos quedó pendiente Marco Olvera para mañana. Empezamos con esto. ¿Que si llegan hoy? No.